Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es hablar de un equipo que tiene un don por encima de cualquier otro equipo en la NBA a día de hoy para encontrar talento entre jugadores que han sido abandonados por otros equipos, jugadores cortados, jugadores no drafeados. Y ese equipo son claramente los Miami Heat, una auténtica fábrica de talento, capaces de sacar jugadores buenos de rotación de donde sea. Y en este vídeo vamos a hablar de sus 7 proyectos más recientes que han salido muy bien. Pero bueno, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis. Faltan menos de 250 suscriptores para llegar a los 10.000 y me haría mucha ilusión llegar. Por supuesto, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado, que también ayuda muchísimo al canal, y comentadme debajo lo que opinéis y ahora ya sí, vamos a empezar. En este vídeo vamos a hablar de un total de 7 jugadores no drafeados que fueron luego fichados por los Miami Heat, jugadores descartados por otros equipos que acabarían en la plantilla de Miami funcionando de maravilla, y voy a empezar hablando de 5 jugadores que están ahora mismo en la plantilla de los Miami Heat contribuyendo esta temporada, y luego hablaré de un par de proyectos recientes que ya no están en Miami, pero que en su momento tenían muy buena pinta en los Heat. Vamos a empezar por un jugador que fue cortado el año pasado por los Charlotte Hornets, o el verano pasado, en Caleb Martin, el hermano de Cody Martin. Los dos son gemelos, jugadores que este año serán agentes libres restringidos, y es que los Charlotte Hornets tenían que generar un hueco en la plantilla el verano pasado y tenían a ambos hermanos, y lo cierto es que Cody Martin es mejor, en eso acertaron, pero decidieron cortar a Caleb Martin y pasó a ser agente libre y nadie le ofreció un contrato regular. Los Miami Heat lo consiguieron adquirir o añadir a la plantilla con un contrato dual que era una ganga, y Caleb Martin es un jugador de ala, un escolta alero que no necesita el balón en las manos, lo que hace básicamente es defender a un nivel muy alto, con una altura de 1,96 m. Es un jugador además bastante versátil a nivel posicional y tirar bien de 3. Y Caleb Martin en ese contrato dual era probablemente el mejor jugador de la liga en ese tipo de contrato, en mi opinión, y acabó ganándose un puesto regular en la plantilla y un contrato regular hace unos días después del final del periodo de intercambios, y estamos hablando de un jugador realmente bueno y que ha evolucionado muchísimo con respecto a la temporada pasada. Es comprensible que el año pasado los Hornets lo cortaran si tenían que priorizar a uno de los dos hermanos porque estaba tirando muchísimo peor, pero es que este año estamos hablando de un jugador muy diferente. Caleb Martin esta temporada con los Miami Heat está promediando casi 23 minutos de juego, que es un aumento de casi 8 minutos con respecto a la temporada pasada, y eso supone un aumento en todos los stats comprensible: 4,5 puntos más, un rebote más, un poco más a nivel de robos, está tirando muy poco más de 3, solo 2,6 triples intentados, pero la diferencia fundamental es el acierto. Caleb Martin esta temporada está anotando un 51% de sus tiros totales, que es un aumento de 13 puntos porcentuales con respecto al año pasado, donde no era eficiente, y un 38% de sus triples, que es una subida de 13 puntos porcentuales también. El año pasado tiraba un 25% desde 3, o sea que Caleb Martin aportaba defensa y mucha intensidad en ese lado del campo, pero a nivel ofensivo estaba muy limitado, y este año está siendo un jugador muy útil para los Miami Heat. Caleb Martin acabó consiguiendo que su contrato se convirtiera en contrato regular, pero creo que fue un jugador inteligente y no permitió que los Miami Heat se aprovecharan de él y lo ataran por varios años por la mínima, y solo firmó por este año, y en verano será agente libre restringido y Miami decidirá si pagarle o si dejarlo irse, pero creo que Caleb Martin va a conseguir un aumento considerable de sueldo y tal vez los Miami Heat, después de hacerlo explotar, lo pierdan, lo cual sería una pena para ellos, pero sea como sea, muy bien por Caleb Martin, que después de ser cortado en el verano pasado, puede que esta próxima agencia libre sea un jugador relativamente cotizado y que seguramente se gane un dinero generacional, ¿no? Vamos ahora a hablar de un jugador no drafeado, típico jugador no drafeado que no consigue un equipo y acaba en Miami y acaba siendo un jugadorazo. Y ese jugador es Omer Yurtseven, que fue fichado muy al final de la temporada pasada, ni siquiera debutó con los Miami Heat el año pasado, pero con eso se lo aseguraron de cara a esta próxima temporada. Yurtseven es un center con mucho talento y sobre todo un muy buen reboteador y un jugador eficiente cerca del aro, que no está jugando demasiado, pero Yurtseven es un jugador que en los momentos de ausencia de Bam Adebayo, que recordemos que se perdió bastante por lesión, consiguió realmente ocupar un rol muy superior y tener muy buena pinta, y ahora está jugando eso, un rol más reducido, que es comprensible, pero en esta temporada estamos hablando de un jugador promediando 14 minutos de juego, y en esos 14 minutos 6 puntos y 6 rebotes, que es una cifra muy alta de rebotes, casi 2 rebotes ofensivos, una asistencia y un 54% en tiros de campo. Yurtseven teóricamente puede que acabe siendo capaz de tirar de 3, se atreve a tirar alguno, apenas mete sus triples de momento, no es un jugador al que deban darle el balón para crear tampoco, pero es alguien que no es malo a la hora de mover un poquillo el balón, y sobre todo es un center de 2'13", de 23 años, que nadie drafeó, y ahora mismo es un jugador de rotación de un equipo que está de primero en la conferencia este, y que probablemente sea un jugador en la NBA por unos cuantos años.
Pasamos ahora a hablar de un jugador con el que yo estaba bastante confundido porque tras verlo en su temporada pasada en la que debutó con los Miami Heat, no tenía claro hasta dónde iba a llegar y no creía que fuera a ser un jugador de rotación realmente interesante para un equipo que quiera ganar, y ha evolucionado muchísimo este verano y es otro jugador diferente esta temporada, y ese jugador es Gabe Vincent, un base bastante pequeño, de 1,90 m de altura, no especialmente bueno a nivel defensivo, pero que es un jugador seguro con el balón en las manos, apenas pierde balones, es un pasador bastante inteligente y sobre todo un buen tirador de tres y un jugador ofensivo muy interesante. Gabe Vincent esta temporada con los Miami Heat está promediando 24 minutos de juego, se ha beneficiado mucho por las ausencias de Kyle Lowry, sobre todo por lesión en ciertas ocasiones, y promedia también 9 puntos, 2 rebotes y 3,4 asistencias, con 4,9 triples intentados y un 37% desde 3 con un 42% en tiros de campo. Y Gabe Vincent es un jugador que en 11 minutos más de juego está anotando eso, 4 puntos más, consiguiendo 2 asistencias, no es un aumento enorme, pero lo más importante es que en ese aumento de rol está anotando más y mejor, un 37% en tiros de 3 es un aumento de 6 puntos porcentuales con respecto al año pasado, y Gabe Vincent no solo es un triplista de catch and shoot, realmente se crea sus tiros en ocasiones y puede que acabe siendo un base de rotación como base del banquillo muy interesante para Miami a largo plazo, y este verano lo ataron por 2 años, o sea que lo tienen esta temporada y la que viene, y probablemente sea una ganga cobrando la mínima del veterano en la temporada 2022-2023. Y ese es el mismo caso a nivel contractual que el del jugador del que vamos a hablar ahora, alguien que formó parte de los Chicago Bulls en su primera temporada hace ahora ya 3 años y jugó nada, y tras eso sería cortado. Un jugador que también estuvo en el equipo de Summer League de los Boston Celtics y no funcionó y no se quedó en el equipo. Y alguien que llegó el año pasado a Miami, firmó una serie de contratos de 10 días, tras eso consiguió un contrato regular hasta el final de la temporada, y luego los Miami Heat fueron inteligentes en verano y lo ataron por 2 años por la mínima del veterano, y este año ha explotado totalmente y de hecho está siendo un mejor triplista que Duncan Robinson. Y ese jugador es Max Strus, un jugador que realmente está teniendo un rol muy interesante para este equipo y es un triplista letal básicamente. Max Strus esta temporada está promediando 24 minutos de juego para los Miami Heat, casi 11 puntos con 3 rebotes y una asistencia, 6,5 triples intentados y un 40% desde 3 con un 44% en tiros de campo. Estamos hablando de un jugador que sí está jugando más y el aumento es bastante proporcional, ¿no? 11 minutos más de juego, 4 puntos y medio, 2 rebotes, pero lo más interesante de Max Strus es que en esos 6,5 triples intentados por partido ha aumentado su porcentaje de 3 considerablemente. El año pasado tiró un 34%, este año está tirando un 40%, con lo que es un triplista de volumen, letal, cobrando muy poco este año y el siguiente, y alguien que junto con Duncan Robinson hace que tengan triple constante en torno a sus estrellas. Y vamos a hablar precisamente de Duncan Robinson, que este año ya está en su tercer año como un jugador importante de los Miami Heat, y de hecho está jugando peor este año, está recuperando ritmo, pero ahora mismo Max Strus está siendo incluso mejor, ¿no? Pero quiero hablar de Duncan Robinson en el pasado, del año en el que explotó Duncan Robinson, porque la trayectoria es muy similar a la de Max Strus, jugador no drafeado que nadie tuvo en consideración, acabó entrando al final de una temporada, ya la temporada 2018-2019 con los Miami Heat, apenas jugó, pero empezó a tener algún flash interesante y lo ficharon por un contrato barato durante un par de años y luego, como todos sabemos, el año pasado se ganó un pastizal de contrato, ¿no? Pero vamos a ver la temporada 2019-2020 de Duncan Robinson, la temporada en la que explotó, y estamos hablando de un jugador que en esa temporada en la que los Miami Heat llegarían a las finales de la NBA, promedió casi 30 minutos de juego con 13,5 puntos, 3 rebotes y 1,4 asistencias, 8,3 triples intentados, un 47% en tiros de campo y un 45% desde 3. Y fijaros en la mejora porque es radical. Obviamente pasó de jugar 10 minutillos a jugar casi 30, o sea que su rol aumentó considerablemente, pero era un jugador promediando 3 puntos por partido y pasó a promediar 13, y de tirarse unos 2 triples por partido pasó a tirarse más de 8, y todo eso acompañado de un aumento espectacular de eficiencia, y es que del 39% en tiros de campo que se estaba tirando pasó a un 47%, y sobre todo aumentó en 16 puntos porcentuales su porcentaje de 3. Duncan Robinson era un muy buen triplista en la universidad, eso estaba muy claro, pero por su falta de potencia física, pese a ser un jugador alto de 2,1 metros, no estaba claro que fuera a ser capaz de sacar su tiro y de ser un jugador eficiente en la NBA. A estas alturas eso ya es poco dudoso, ¿no? Este año está tirando un 36% desde 3, que está por encima del promedio, y está siendo un año catastrófico para Duncan Robinson, pero es que es un jugador que cuando explotó en Miami, en más de 8 triples por partido se tiraba un 45% desde 3, y va a seguir siendo un jugador de ese estilo Miami por mucho tiempo. Y ahora ya para finalizar este vídeo hablando de jugadores que Miami se saca de debajo de las piedras, vamos a hablar de un jugador que también explotó junto a Duncan Robinson, un jugador que ahora mismo está en los Lakers y que no ha jugado de momento esta temporada, y ese es Kendrick Nunn. Nunn es otro no drafeado como todos estos jugadores, un jugador que estuvo en el equipo de G-League de los Warriors, por ejemplo, y al final acabó en Miami, donde el año en el que debutó hasta compitió por el Rookie del Año, obviamente no se lo ganó al final, pero formó parte de la conversación, y vamos a hablar de ese año de Kendrick Nunn. El año siguiente mejoraría más, sería más eficiente, pero Kendrick Nunn ya explotó el año de novato, ¿no?
Y es un jugador que promedió en esa temporada 2019-2020, la misma temporada en la que Duncan Robinson explotó. Kendrick Nunn promedió 29,3 minutos de juego con 15,3 puntos, casi 3 rebotes y 3,3 asistencias, 5,8 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 35% desde 3. Como decía, la próxima temporada, la temporada pasada, aumentó su eficiencia con números similares, pero al final Nunn obviamente no es un grandísimo defensor, de hecho no es grandísimo, mide como 1,88 m, pero es un muy buen anotador, capaz de crear su propio tiro de 3, capaz de anotar a buen nivel y siendo un jugador bastante eficiente, sobre todo para su tamaño, y un jugador que puede que le haga mucha falta a los Lakers si es que vuelve en algún momento, se espera que vuelva a principios de marzo, y al final obviamente los Heat no tenían dinero para todo el mundo y decidieron descartarlo porque es un jugador que por sus carencias defensivas se perdía sus minutos en playoffs, al final no podían jugarlo tanto, y creo que fue una decisión inteligente, pero no deja de ser un jugador no drafeado que ahora forma parte de un equipo en la NBA y que está labrándose una carrera y que ahora mismo es hasta eso, una esperanza de los Lakers cuando no era nadie hace 2 años y medio y desde luego no era nadie antes de llegar a Miami. Y esta racha es muy reciente al final, si os fijáis hemos hablado de 6 jugadores desde el año 2019 hasta ahora, parece que han elevado su nivel de evaluación de talento o simplemente están teniendo suerte, supongo que será un cúmulo de cosas, ¿no? Pero hay un jugador del año 2015 que también forma parte de este grupo posiblemente y que creo que cabe mencionarlo, un jugador que luego saldría mal desde luego, pero ese jugador es Tyler Johnson. Johnson ahora mismo ni siquiera está en la NBA, ha estado en contratos de 10 días, acabó siendo cortado, pero se ganó mucho dinero gracias a los Miami Heat y es un jugador similar, jugador no drafeado del año 2014 si no me equivoco, que la temporada 2014-2015 acabó consiguiendo unos contratos de 10 días con los Miami Heat, acabó quedándose en el equipo, empezó a tener buena pinta como un jugador agresivo, un anotador básicamente, un escolta no especialmente alto ni especialmente atlético, pero que conseguía anotar sus puntos. Pero Tyler Johnson, como era un jugador no drafeado, acabó firmando solo un contrato de 2 años y en ese segundo año es cuando explotó y en verano sería agente libre restringido y donde todo salió mal. Pero Tyler Johnson en esa temporada 2015-2016, en su segundo año, pasó a promediar 24 minutos de juego por partido con 8,7 puntos, 3 rebotes y 2,2 asistencias, 2 triples intentados. Esto era una mala señal, ¿no? Su porcentaje de 3 es bueno, pero su volumen era muy bajo. Pero en esos 2 triples por partido promedió un 38% desde 3 y un 49% en tiros de campo. O sea que estamos hablando de un jugador de segundo año, no drafeado, de 1,90 m, que ha mejorado su producción en todos los niveles y en el año de novato promediar 42% en tiros de campo y 37% desde 3 con unos 5 puntos por partido, que ya no estaba mal para un jugador no drafeado. A este año parecía que había una progresión enorme, ya era un jugador de 23 años, eso sí, y aquí es donde llegó el aumento enorme del límite salarial de 2016 y donde los Brooklyn Nets la liaron un poco porque como agente libre restringido le ofrecieron $50 millones en 4 años. Miami se vio en una situación complicada y al final optaron por igualar la oferta, con lo que Tyler Johnson se quedó en Miami por ese contrato de 4 años y $50 millones que acabó saliendo muy mal porque el tiro de Tyler Johnson no era real, desapareció considerablemente y en el momento que es un escolta anotador de 1,90 m, que no es un buen tirador de 3, claramente pues no sale tan bien, ¿no? Pero Tyler Johnson seguiría mejorando el año siguiente, el declive sería posterior y como mínimo es un jugador que gracias a haber caído en Miami se ganó pues $50 millones, que sospecho que si hubiera caído en cualquier otro equipo de la NBA probablemente no hubiera ganado. Y con esto hemos finalizado ya este repaso de los últimos 7 jugadores no drafeados que han pasado por Miami y han explotado en Miami. Al final no sé si hay algo en el agua, no sé si es simplemente una cuestión de que el staff de entrenamiento es superior al resto, pero yo, si fuera el manager de un jugador no drafeado, haría todo lo posible por enviarlo a Miami porque parece que las posibilidades de que funcione ahí, si el chaval tiene ganas de trabajar, son superiores a las de cualquier otro equipo. Y así es como Miami al final completa sus equipos buenos, con sus estrellas como Jimmy Butler, Bam Adebayo, sus jugadores de lotería o jugadores buenos que atraen a agencia libre, con jugadores complementarios cobrando en algunos casos $2 millones y que se merecen minutos como Caleb Martin, Max Strus, Duncan Robinson, solo que ahora está ganando mucho dinero. Y es mucho más fácil ser un equipo competitivo cuando tienes esa capacidad para evaluar talento y sacarlo de debajo de las piedras. Y nada, con esto hemos finalizado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.